Por fin lo lograron. Aquella selección española, a la que nadie temía a principios del siglo, ha logrado consolidarse como la selección más letal, más mortal y mortífera de todo el continente europeo. Y es que tras levantar la Eurocopa 2024 de Alemania, la Furia Roja se metió en la casa de su más fiero competidor, Alemania, para superarlos al haber levantado ya 4 Eurocopas contra las 3 que han ganado los bávaros. Y es que la evolución de la Furia Roja ha ido de menos a más, y es que acaban de demostrar que pueden dominar completamente el panorama futbolístico de los próximos 10 años, pues esta generación dorada de jugadores españoles ya han probado a todo el mundo que pueden jugar contra quien sea. Vencieron a la ex campeona Italia en una paliza, se impusieron a una Croacia semifinalista del Mundial de Qatar, vencieron con grandeza a la mortífera Francia de Mbappé y terminaron por poner de rodillas a la selección con los mejores jugadores de todo el mundo, Inglaterra. Mis amigos, esta es la historia de cómo España se convirtió en una potencia futbolística que de nueva cuenta pinta para ser líder en este deporte en los próximos años. Todo comenzaba en 1964, cuando España levantó su primera Eurocopa, venciendo a la selección de la antes llamada Unión Soviética, con un marcador de 2-1. Pero desde entonces, España desapareció por completo de las competencias nacionales, y aunque tenían una base de pasión con sus equipos más distintivos, el Real Madrid y el Barcelona, la realidad es que nadie tomaba en cuenta a la Roja como una selección peligrosa. Y es que en la historia de las Copas del Mundo, España nunca había logrado avanzar más allá de los cuartos de final, por lo que siempre tenían una sensación de quedarse a nada de entrar entre los 4 mejores del mundo. Y por otro lado, en la Eurocopa, España solo se había acercado a la final ante Francia en 1984 para terminar perdiendo por un triste marcador de 2-0. Pero por fin, tras mucho tiempo de decepciones para esta selección, llegaba una generación dorada para la Copa del Mundo de Alemania 2006. Carles Puyol que llega de cabeza la dejada, pero el pelego. Carles Puyol, qué jugador. Y es que la Roja contaba con una mezcla perfecta entre juventud y experiencia, con grandísimos jugadores iniciando, con Iker Casillas en la portería, Carles Puyol, una muralla impenetrable, mediocampistas de la talla de Xavi Hernández y Xabi Alonso, además de 2 jóvenes increíbles, Andrés Iniesta y Cesc Fábregas, para rematar con una delantera de lujo, con el grandísimo Raúl, la estrella del Real Madrid, Fernando el Niño Torres y el gran David, el Guaje Villa. Solo con escuchar estos nombres en la actualidad, te das cuenta de la brutal generación de futbolistas españoles que tenía la Roja. Pero a pesar de contar con tan buena plantilla, una vez más, la Furia Roja decepcionaba y caían en la Copa del Mundo de Alemania 2006 contra la Francia de Zidane, en la fase de octavos de final. Pero mis amigos, este era el comienzo de una historia en la que la selección española se consolidaría como la que mejor jugaba al fútbol de la época, dándole un baño y una masterclass de fútbol a cualquier otra selección nacional que se le pusiera enfrente. Así llegó la Eurocopa 2008 de Austria a Suiza. España arrancaría esta edición de la Euro con una carta de presentación terrorífica para toda Europa al vencer 4-1 a Rusia, pues a la Roja le tomó 20 minutos anotarle el primero a los rusos con un tanto de David Villa. Y aunque Rusia respondió con un poste al travesaño, después apareció Xavi Hernández con un pase celestial que David Villa mandó a las redes. Pero el Guaje Villa no se detuvo ahí, y al minuto 75 anotó un hat-trick, poniendo a la Roja 3-0, y luego Fábregas, portando la 10, anotó el cuarto gol al lanzarse de palomita tras un rechace del guardameta. De inmediato España se estaba colocando como una favorita a ganar la Euro, pero tenía que pasar primero la fase de grupos. Su segundo enfrentamiento fue contra la Suecia de Zlatan Ibrahimovic, pero esto no sería ningún problema para la escuadra, dirigida en aquel entonces por Luis Aragonés. Los españoles se veían muy seguros, y al minuto 15, el Niño Torres le metió toda la suela al balón para anotar el primero del partido, dejando en shock a los suecos. Y aunque Ibrahimovic respondió con un gol imponiendo el físico, Villa volvió a aparecer con una jugada mágica y una definición espectacular para darle la victoria a la Roja, y así los españoles se consolidaban como primeros de grupo. Sin embargo, la actual campeona de la Euro esperaba a España para el tercer partido de la fase de grupo, aunque los griegos se convirtieron en el equipo con la peor defensa de un título en su historia, ya que perdieron sus 2 primeros partidos y se encontraban fuera de la competencia. Grecia no tenía nada que perder y arrancó sorprendiendo con un gol de Caristias antes de acabar el primer tiempo al mandar un cabezazo fortísimo a las redes. Pero España, a pesar de disputar un partido intenso, siguió jugando hasta hacer la remontada y apareció de la red con un golazo haciendo el empate. Y ya en el 88,
Guiza se mandó un cabezazo para besar las redes y España terminó pasando como primera del grupo. Le tocaría enfrentarse a la Italia campeona del mundo en cuartos de final, en un partido cerradísimo que terminó en empate a ceros, incluso tras los tiempos extras. Y todo se definió en una tanda de penaltis en la que Casillas se vistió de héroe al atajar 2 penaltis a los italianos. Y así España pasaba a las semifinales de la Euro, buscando romper una racha de 44 años desde su último y primer título. Las semifinales serían relativamente sencillas para la Furia, pues se enfrentaban nuevamente a Rusia, pero esta vez en las semis, y así como en la fase de grupos, los españoles destrozaron al rival con un tremendo 3-0, y por fin volverían a disputar una final de Eurocopa. Pero la verdadera prueba ya se encontraba frente a ellos, y era la selección alemana. Pero España daría un paso al frente en la historia del fútbol, y el Niño Torres aparecía para marcar el único gol del encuentro, y así, tras 44 largos años, España rompía su maldición en la que no podían ganar ningún campeonato. Y a partir de aquí, como les dije amigos, España pasaría a ser el referente máximo del fútbol europeo. Y para demostrarlo, tenían que conseguir lo impensable: ganar el máximo trofeo para una selección nacional, la Copa del Mundo. Y comenzaba uno de los mundiales más bonitos que ha visto la historia de este deporte, el Mundial de Sudáfrica 2010, con ese Jabulani que era indomable. Y España se enfrentaría en su primer partido de fase de grupos ante Suiza, que daba la sorpresa y de manera increíble le ganaba el partido a la selección de Vicente del Bosque gracias a un error tremendo en la salida del balón. La situación de la Roja se ponía muy tensa, pues debían ganar forzosamente sus 2 partidos restantes, y ante Honduras el Guaje Villa aparecía con una jugada impecable para el 1-0 y después con un derechazo que terminó al fondo de la red para tranquilizar a toda España y terminar ganando el partido 2-0 a los hondureños. Su tercer partido sería ante un latinoamericano, y España se enfrentaría ante una complicada Chile que, si le sacaba la victoria, los ibéricos quedarían completamente eliminados del mundial, así que era un todo o nada. España estaba sufriendo los primeros 20 minutos, pero apareció otra vez David Villa al tomar un rechace y mandar a las redes el primero de España, que ya estaba pudiendo respirar. De inmediato, antes de acabar la primera mitad, ahora era Iniesta quien le daba tranquilidad a toda España al poner el 2-0 en su favor, y así lograban avanzar de manera sufrida a los octavos de final. Se medirían ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en la siguiente etapa, en un partido que no estaba decidido para nadie, y tras mucho sufrimiento, el Guaje Villa nuevamente mandó a las redes el único gol del encuentro que clasificaría a España a cuartos, donde se enfrentaron a una selección paraguaya dirigida por Gerardo Martino, que estaba dando la sorpresa del mundial, y Paraguay salió a buscar con todo la victoria. Eran 2 equipos que buscaban hacer historia y pasar a la penúltima etapa de la Copa del Mundo. El partido estuvo cerradísimo para una Furia Roja que no sellaba con el gol, pero como siempre, el héroe español, el Guaje Villa, puso la pelota tan colocada que pegó en los 2 postes laterales antes de meterse completamente al arco paraguayo, y por primera vez en su historia, España disputaría una final de Copa del Mundo ante Alemania. España se enfrentaría a la potente selección dirigida por Joachim Löw y que estaba resguardada por la muralla alemana en el arco, Manuel Neuer, que es un arquero muy difícil de vencer. Y en un partido cardíaco, en que por momentos parecía que se iría Alemania del Mundial y en otros ya casi le decíamos adiós a la Furia española, la Roja cobraba un córner que terminó con un cabezazo impresionante de Carles Puyol para anotar el gol que les daría el pase a la ansiada final de la Copa del Mundo. La naranja mecánica era la última prueba que tendría que enfrentar la Roja para hacerse un lugar entre los más grandes de la historia como campeona del mundo, y vaya que sería un partido durísimo para ambos equipos, pues los 2 gigantes del mundo buscaban levantar su primera Copa del Mundo. Pero al final apareció Iniesta con un trayazo que haría campeones del mundo a la Furia española por primera vez en toda su historia. Así la selección de Vicente del Bosque terminaba siendo un doblete de competencias nacionales, la Euro 2008 y ahora Sudáfrica 2010. España buscaba mantener el fútbol español como el más dominante de los últimos 4 años, y es que ganar esta Eurocopa les haría estar a la par de Alemania como la selección más ganadora de esta competencia con 3 títulos. Pero el primer partido contra Italia era un balde de agua fría, pues terminaban empatando a unos contra aquella selección de Balotelli, y se desquitaban poniéndole una tunda mortal de 4-0 a Irlanda, con un doblete genial del Niño Torres, una obra de arte de David Silva y un trayazo que destrozó la moral de los irlandeses por parte de Fábregas. Pero el partido más difícil de la fase
fase de grupos sería contra la Croacia de Rakitic, Modric y Perisic, que estaban haciendo mucho daño a la defensa española, y tras un partido cerradísimo, apareció Jesús Navas al 88 para terminar de clasificar a la Furia Roja. La Francia de Ribéry sería el rival de los cuartos de final de España para la Euro 2012, y la Furia Roja llegaba con una confianza impresionante, y se les notaba en el semblante, y de inmediato aparecía Xabi Alonso con un cabezazo para cruzar a Hugo Lloris y después para cobrar un penalti y anotar el 2-0 que metía a España en las semis de esta edición de la Eurocopa. Una vez más, España se mediría ante la Portugal de Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2010. Pero esta vez en la Eurocopa. El encuentro se terminó yendo a tanda de penaltis, en la que el bicho ni siquiera alcanzó a cobrar su tiro, y la Furia Roja estaba de nueva cuenta en una final. 3 finales en 4 años, amigos míos. Simplemente es a lo que cualquier selección pudiese aspirar, y jugaría en la final contra un rival conocido, la misma Italia a la que enfrentaron en la fase de grupos. Pero esta vez, España destrozaría por completo a los italianos. No les dejaron ni una oportunidad y terminaron anotándoles 4 goles a 0, y en un momento impresionante levantaban su tercera Eurocopa para igualar a la poderosa Alemania, y así los españoles se consolidaban como un país que contaba con el mejor fútbol del planeta. Pero amigos míos, nada dura para siempre, ningún imperio es eterno, y la consolidación de la Furia Roja como la máxima autoridad futbolística del mundo se caía dramáticamente para el Mundial de Brasil 2014, donde Países Bajos cobraba venganza por la final de Sudáfrica y les anotaba 5 goles por 1 de los rojos, con un gol inolvidable de Robin van Persie en el que se lanzó con una palomita impresionante para vencer a Casillas. Y ese era el comienzo de la caída del Imperio Rojo. España, tras haber dominado 4 años consecutivos el fútbol mundial, no clasificó a la siguiente etapa del Mundial de Brasil 2014, y fue un bajón dolorosísimo para la Roja, que entró en un bucle interminable de derrotas, y esta vez, en la Euro 2016, los españoles quedaban fuera en octavos de final gracias a una Italia que parecía que renacía en esta Euro. Rusia 2018 fue la misma historia, y esta vez cayeron en octavos al irse hasta la tanda de penaltis y ser vencidos por unos anfitriones que de manera sorprendente echaron a patadas a la Roja. España entró en una gran crisis de derrotas. Parecía que no había técnico que pudiera hacer que funcionase la Roja igual que la era de Del Bosque, y en la Euro 2020, con una reestructuración de la mano de Luis Enrique, pudieron llegar a las semis, pero de nueva cuenta apareció aquella imbatible Italia de Chiesa, y los rojos no pudieron superar a los italianos. Parecía que en Qatar 2022 se daría la vuelta de una selección española que arrasaría a cada rival, y es que llevaban con una nueva generación que podría ser capaz de cambiar el rumbo negativo, y es que ahora tomaban el liderazgo jugadores como Rodri, Pedri, Gavi, Carlos Soler, Ansu Fati y Dani Olmo, de la mano de jugadores con experiencia como Busquets, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Azpilicueta, Unai Simón, y a pesar de jugar una buena fase de grupos goleando a Costa Rica y empatándole a Alemania, Japón sorprendió, quitándoles el primer puesto del grupo. Todo parecía que iría bien, pues España se mediría a Marruecos en octavo, pero los marroquíes hicieron pedazos a los españoles en un duelazo que se fue hasta tanda de penaltis, y España falló 3 penaltis seguidos para quedarse finalmente fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Las críticas cayeron inmediatamente sobre Luis Enrique, y finalmente fue despedido para que Luis de la Fuente le diera continuidad al proyecto del anterior director técnico. Y Luis de la Fuente debutó de forma extraordinaria en su primera competencia oficial, llevando a la Roja a ponerse de nueva cuenta en el mapa y ganándole la Nations League a la Croacia de Modric y calificándose en automático para la Euro 2024, que ahora sería la primera prueba de la Fuente. Mis amigos, en esta Euro, España volvió a su prime de forma increíble y lo demostraba de inmediato dándole una paliza a Croacia en la fase de grupos al anotarles 3 tantos, pero lo más destacado fue la aparición de un niño que está haciendo soñar a toda España, Lamine Yamal, que aparecía con una asistencia brutal a Dani Carvajal para anotar el tercero de la Roja. En el segundo partido se estaba haciendo muy difícil anotar debido a que Italia salió a encerrarse todo el encuentro, pero finalmente España agradeció el gesto de Calafiori, que anotó en propia puerta. Y en el último partido de fase de grupos ante Albania, Ferran Torres anotó el gol de la victoria que ponía a España como primera de grupo con 9 puntos, sin haber recibido ni un solo gol en contra. Para los octavos se enfrentarían a Georgia de Karabatskelia, que arrancando el partido provocaba un autogol de Lenormand, pero rápidamente
Rodri hacía el descuento cruzando al arquero y momentos después, otra vez, Lamine Yamal se mandaba una super asistencia para Fabián Ruiz, que mandó la pelota a las redes. España estaba dando un espectáculo en la cancha y al minuto 75, Nico Williams definió de manera espectacular en el área para anotar el tercer golazo de la Roja. Y por si fuera poco, Dani Olmo no se quiso quedar atrás y puso el cuarto gol con un control y una definición maravillosa para terminar de asegurar la victoria de España y avanzar a los cuartos de final. Ahora vendría una de las primeras pruebas más potentes para la escudería de Luis de la Fuente, pues se medirían ante una vieja conocida, Alemania. La selección de Nagelsmann era el otro conjunto que se posicionaba como candidato principal a levantar esta edición de la Euro. Lo tenían todo, los jugadores, el juego, los goles, la calidad y la localía. Pero Lamine Yamal volvió locos a los bávaros y le dejó un penal en movimiento a Dani Olmo para hacer el 1-0 al minuto 50 de la segunda parte. Pero al 89 apareció Florian Wirtz para anotar el empate y mandarle el partido a tiempo extra. Pero de la misma manera, en el último minuto del segundo de los tiempos extra, Michael Merino se mandó un santo cabezazo para darles el pase a las semis a España de una manera épica. Y ahora la Roja se convertiría en el favorito a ganar la Euro tras eliminar a los anfitriones en su casa. Pero la prueba de fuego francesa les esperaba en un duelo de titanes del fútbol. España contra Francia sería uno de los encuentros más esperados de esta Euro. Pensaríamos que la Francia de Mbappé sería un monstruo temible, pero la realidad es que los de Deschamps no habían ganado con mucha claridad sus partidos. Se vieron beneficiados por los autogoles rivales y por los penaltis. Y por primera vez en la competición, Francia anotaba su primer gol de la Euro con una jugada armada colectivamente, donde Kolo Muani mandó de cabeza la pelota al fondo de las redes tras 8 minutos de juego. Sin embargo, España había demostrado que lo tenía todo para vencer a cualquiera, y además el talento le sobraba a esta selección. Y Lamine Yamal, con tan solo 17 años recién cumplidos, sacó un disparo bellísimo para pegar en el poste y cruzar la línea de gol. En ese momento, amigos míos, sabíamos que España tenía ganado su pase a la final. Dani Olmo vino a confirmarlo 5 minutos después, al 25, tras dominar la pelota como si estuviera en la playa y sacar un fierrazo que ni la pierna de Koundé pudo detener. España se colocaba a la final de la Euro 12 años después de su última final europea, para medirse a una Inglaterra que estaba ganando a base de puro milagro con la dirección de Southgate. La selección inglesa cuenta con la mejor plantilla a nivel de selecciones de Europa. Harry Kane, Saka, Bellingham, Foden, Declan Rice y un sinfín de jugadores estrella de la Premier League que son los mejores futbolistas del mundo. Pero eso no sería suficiente para que el niño de 17 años, Lamine Yamal, hiciera pedazos a los ingleses para poder asistir a Williams en el primer gol de la Roja en esta final. Y todo parecía claro, pensábamos que España ya tenía en sus manos la victoria, pero un gol milagroso de Cole Palmer al 77 parecía que alargaría las cosas para llevarlo hasta tiempos extra. Pero Cucu Cucurella se mandó un grandísimo centro que Oyarzábal terminó mandando a las redes en el minuto 86. Y así España lograría levantar su cuarta Eurocopa, convirtiéndose en la selección con mayor cantidad de títulos de esta competición, al haber levantado 4 en su historia y superar a Alemania como la más ganadora. Mis amigos, España volvió a su prime y lo más probable es que sea por un buen tiempo, pues tienen una generación dorada de futbolistas que se nota cómo se divierten jugando a la pelota, además de que levantaron esta Euro con un paso invicto. No perdieron ni empataron ni un solo partido. Esta ha sido la historia de la selección española más ganadora de la historia, que ha resurgido como un fénix 12 años después para dejar callado a todo el mundo y poner a temblar a todos para la próxima edición mundialista de 2026. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir el video. Sin nada más que decir, hasta la próxima.